Bueno, hermanos, recordamos que hace un tiempo nosotros fuimos al retiro de Loncura con el hermano Luis Fonte. El retiro en esa oportunidad trató la plenitud de la vida cristiana, basándose en Hebreos 10, del 19 al 39. Yo voy a compartir de la tercera sesión, que fue el día domingo. Y bueno, para que ustedes lo consideren, el compartir está en el canal de los hermanos de la iglesia de Pudahuel. Y hay una coincidencia de que el año pasado el hermano también tocó algo muy similar y eso igual tenemos que considerarlo porque después de un año el hermano vuelve a Chile y toca y profundiza más lo del año pasado. Entonces eso igual nos habla a nuestro espíritu de que el Señor algo está advirtiéndonos en este periodo de tiempo que nosotros estamos viviendo. Entonces, hermanos, cuando comencemos a leer la palabra, a leer lo que el Señor nos ha hablado a través del hermano Luis Fonte, la idea es que esta palabra no se transforme en un conocimiento mental para nosotros, porque de verdad que eso nos va a traer pura muerte. Aquí lo que importa es que esta palabra que el Señor nos ha dado a través del hermano Luis pueda transformarnos, hermanos, transformar nuestra mente. Así que ese va a ser como lo que por el Espíritu queremos que en cada uno de nosotros que somos oyentes podamos disponer el corazón en ese sentido, hermano, de ser transformados, limpiados, renovados por su palabra. Si quieren pueden leer textual de acá o lo buscan en su Biblia, en su versión, Hebreos 2 del 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Subrayé la palabra descuidamos porque tiene un sinónimo bien complejo que es menospreciar. Y nosotros estamos propensos a menospreciar esta salvación tan grande, a descuidar esta salvación tan grande. Por eso esta advertencia que es la misma hecha el año pasado. Y queremos que meditemos en esa frase que es una salvación tan grande, porque ese es lo medular del compartir. Y ahora nos preguntamos nosotros, ¿cómo nosotros correspondemos a una salvación tan grande? ¿Qué fue lo que el Señor hizo en la cruz, hermanos, por nosotros? Nos salvó, hermanos. Nos salvó, dio su vida por nosotros. Hermano, esta salvación es tan grande porque el Señor, antes de ir a la cruz, el corazón del Padre ya estaba complacido en su Hijo. Eso tiene que remecer, no tiene que trastocar nuestro corazón porque esta salvación es por nosotros. Solamente lo hizo pensando en cada uno de nosotros que estamos acá. El Padre estaba complacido en sus hijos, hermanos. Eso no nos conmueve, no nos remece. Debiésemos examinarnos a nosotros mismos y decir qué está pasando con mi vida, qué está pasando con esta palabra, con esta revelación que he tenido yo, de saber que soy salva, de que saber de que hubo uno que siendo santo se negó a sí mismo y se entregó por nosotros, hermanos. El hermano también nos hizo meditar en 8 versículos para que dimensionáramos esta salvación tan grande. También están todos escritos allí. Los vamos a leer y la idea es que pongamos atención en las palabras que están subrayadas, porque eso es lo que viene a reafirmar esta salvación tan grande. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Después en el 7:19 dice, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. En el 8:6 dice, por ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. El 10:34, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos.
Imagínense, una mejor y perdurable herencia en los cielos, hermanos, es una salvación muy grande. El 11:16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le ha preparado una ciudad. Somos nosotros, hermanos, el Señor nos ha preparado una ciudad. Y esta es celestial, no es como la que nosotros podemos dimensionar mentalmente, no, hermano, esto es espiritual. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener una mejor resurrección. Y el 11:40 dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y en la última, 12:24, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hermano, quizás lo vamos a ver como muy rápido, pero esto es para meditarlo, porque esto es una advertencia por causa del tiempo que estamos viviendo, un tiempo de apostasía, un tiempo de tibieza, un tiempo de quizás creernos ricos cuando somos pobres. Entonces nos estamos dando cuenta que como localidad, tanto estudiando Corintios como esta palabra recibida, nada, hermano, es casualidad, es un socorro oportuno para que nosotros no nos deslicemos, no nos apartemos, porque es muy fácil apartarse, hermano. Es muy fácil ser llevado por cualquier otra doctrina, es muy fácil incluso dividirnos entre nosotros mismos, es súper fácil, porque somos humanos. Pero si nosotros entendemos y comprendemos esta verdad, hermanos, no va a pasar nada de eso. Vamos a estar apercibidos. Entonces, hemos sido exhortados a meditar, pero no en un sentido contemplativo, sino en un sentido que nos interrogue. O sea, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué tipo de vida estoy viviendo con tan grande salvación? Aquí dice que Él tomó nuestro lugar, asumió nuestras culpas, nuestra condenación, fue abandonado por el Padre para que nosotros fuéramos abandonados para que nosotros no fuésemos abandonados por el Padre. Hermano, esta es la salvación tan grande. Nosotros podríamos haber sido abandonados por Él y directamente haber ido al infierno. Pero nosotros somos salvos del infierno, hermano. Tengamos claro esto, somos salvos del infierno, pero esto empieza aquí. Y la carrera es preciosa, hermano, es una carrera de conocer a este Dios. Es una carrera donde nosotros contemplamos con libertad a nuestro Dios, somos transformados, hermano. Entonces, hermanos, nosotros fuimos salvos de ser abandonados por Dios. Entonces, ¿qué es esta salvación? Fuimos rescatados, hermano. Ahora estamos en el mismo nivel, estamos viviendo en lugares celestiales. Y ahora una pregunta que también el hermano nos hizo. ¿Esta salvación tan grande me transforma, me transformó, me está transformando? Eso es algo personal. Y ahora vamos a tomar un concepto que es la plenitud de la vida cristiana. El hermano lo describió como un camino que nos lleva a la gloria, un camino de transformación, de comunión con Dios, de intimidad con Dios. Es una vida ascendente como cristiano. El hermano daba una gráfica como que siempre pensamos que esto es algo plano, como que nosotros vamos avanzando así, en dirección horizontal. Y no, es en dirección hacia arriba, ascendente. O sea, nosotros partimos así, pero tenemos que ir creciendo a la estatura y medida de Cristo hasta llegar a alcanzar la plenitud de la vida cristiana. Entonces, nosotros, ¿cómo nos sentimos ahora que vamos en esta parte? ¿Cómo nos sentimos? ¿Estamos viviendo esta plenitud? 24/7. Esa es la pregunta, hermano. Porque si el Señor viene hoy, ¿qué va a pasar con nosotros? Si el Señor viene hoy, ¿qué pasa? No nos vamos a ir al infierno, hermano. No, eso no va a pasar. Pero ¿qué estamos haciendo con esta salvación tan grande, con esta palabra que se nos ha revelado? Hermano, esta palabra no se la ha revelado a cualquiera.
Somos privilegiados que a nosotros se nos abrió el velo y podemos ver esto con claridad, no hay nada complejo. En nuestro interior, hermanos, tenemos un lugar que es nuestro refugio, nuestro santuario. El Espíritu es nuestro lugar santísimo donde Dios habita. El Espíritu está conformado por tres partes importantes, que está la intuición, la comunión y la conciencia. El hermano también citó esto que en muchas oportunidades nosotros se nos compartía a través del hermano Watchman Nee y del hermano Christian Chen. Ahora le vamos a... El hermano también nos hizo... nos nombró las partes del espíritu, que son la intuición, la comunión y la conciencia, y basado en el libro del hermano Nee, busqué lo que significa, ¿ya? La intuición es donde la voz de Dios habla, la comunión es donde el Espíritu de Dios habita, y la conciencia nos da toda la realidad espiritual, conocimiento espiritual y la experiencia divina. La conciencia va a gobernar nuestra mente. Recuerda que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. La conciencia va a gobernar la mente, por ende la mente va a gobernar la voluntad y nuestras emociones. Cuando nosotros conocemos al Señor, lo primero que se activa es la conciencia, tener conciencia de Dios, y comenzamos a relacionarnos con el Señor en la comunión, y por causa de la oración, obviamente, podemos escuchar la voz de Dios en nuestro interior. Entonces, ese conjunto, ¿cómo se coloca el puntero? No sé, pero con ese conjunto de intuición y comunión van de la mano, porque significa, yo me comunico con Dios en esta intimidad y Dios también se comunica conmigo, es un relacionamiento. Y eso me hace consciente. Entonces, hermanos, si hay un relacionamiento donde yo sé quién soy, ¿ustedes creen que yo voy a pecar si tengo ese nivel de comunión? No, porque yo soy consciente de lo que estoy haciendo. Y eso es lo que impacta mi alma. O sea, mi mente es capaz, por causa del Espíritu, es capaz de santificarse, de buscar la buena voluntad agradable y perfecta. Se puede, por causa de que el Señor está en nuestro espíritu. Y una de las cosas que también lo dijo el hermano es que la visión celestial y la vocación celestial son inseparables. Pero eso es lo que se está perdiendo en medio nuestro. Aunque son dos conceptos que poco se han vuelto a nombrar, visión celestial y vocación celestial, los insto a que en la página Aguas Vivas vuelvan a escuchar el compartir de los hermanos Stephen Cohn y Christian Chen. En el año 2005 hubo una conferencia internacional, se tocaron estos dos temas. Y si el hermano dice que no estamos olvidando, bueno, volvamos a escuchar. No es nada nuevo, eso sí, pero solamente de saber, de recordar lo que el Señor ya nos ha hablado, porque nosotros somos olvidadizos, esta mente se olvida de todo lo que el Señor nos ha mostrado. Y visión celestial y vocación celestial van de la mano. Si yo tengo esta visión celestial, esto que se me ha revelado, en mi interior es una realidad, por consecuencia mi vocación es ser transformada a la imagen de Cristo. Porque esa es la profesión que nosotros tenemos hoy día. Somos imitadores de Cristo. Cristo habita en nosotros. Y ahí justo habíamos leído antes que hablaba de la profesión, ¿se acuerdan? Pero ¿cuál es la realidad que se vive hoy día en la iglesia a nivel general? Que hay un cáncer que está teniendo la iglesia, que es la religiosidad, que está matando esto que vimos, lo está matando la religiosidad. Porque la religiosidad es una vida cristiana sin devoción. Ahora le voy a dar características para que nosotros mismos nos examinemos y digamos, Señor, ¿estoy yo siendo así? Entonces, la religiosidad tiene tres pilares, que es la hipocresía, el ritualismo y el legalismo. Hermanos, estas cosas igual fueron dichas el año pasado. Entonces, si ustedes quieren profundizar más, pueden escuchar el compartir del año pasado y lo suman a este y tienen como todo el complemento. Ya. ¿Qué es lo que significa hipocresía? La palabra hipocresía deriva de hipocrisis, que significa actuación en el escenario, fingimiento o una representación. O sea, todos sabemos lo que es ser hipócrita, ¿cierto? Ya.
Ritualismo son acciones que tienen más importancia de forma externa, en apariencia, y aquí no hay comunión con Dios. Entonces, un ejemplo práctico que encontramos fue, si yo estoy sin comunión con el Señor durante toda la semana y el día domingo vengo y me presento a la cena, he convertido la cena del Señor en un ritual. Y por consecuencia una actitud religiosa. Y por consecuencia esto es como nada más que una actuación y Dios que ve nuestro corazón nos considera hipócritas nomás. Así de frío, o sea, así de fuerte. Y el otro aspecto es el legalismo, que es seguir una vida cristiana basada en obediencia a reglas y regulaciones, y ven el cristianismo como una serie de haz esto y no hagas aquello. Es decir, una serie de principios morales fríos y mortales. Aquí es un obrar en el alma del hombre. Cuando nosotros le decimos a un hermano, no, no haga esto, aquí, solamente estoy enseñando a la persona, en este caso a la mente, a su alma. Estoy llegando a su alma, pero no a su espíritu. Entonces la transformación que pueda haber va a ser hecha en la fuerza. Va a ser un mérito humano, un mérito propio, no algo que es genuino, que es un obrar del Espíritu Santo en la vida del hermano que lo transforma a la imagen de Cristo. Y listo. Eso es tan sencillo, hermano. Pero estas tres cosas son las que están aconteciendo a nivel general en la iglesia en este último tiempo. ¿Y qué quiere el Señor? Que nosotros no tengamos esta realidad, hermano. No, esto no es lo que el Señor quiere para nosotros. ¿Por qué? Porque el diablo se está preparando a sí mismo una iglesia de personas mundanas que han traído el mundo adentro de la iglesia sin devoción, o sea, que ya no tienen intimidad con el Señor, superficiales, que ya le da lo mismo el pecado, tal, no importa, no hay consecuencias, y sin responsabilidad. Y miren, sin responsabilidad, y el hermano Roberto viene a fin de mes y va a tocar este tema. Hermano, esto no es casualidad. Y para concluir, leemos Hebreos 7, versículos del 7 al 8, que dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, ¿qué dice, hermano? Lean ustedes. No endurezcáis vuestros corazones, hermanos. Si nosotros estamos escuchando esta palabra y la resistimos, nuestro corazón se va a endurecer. Hermano, y lo que hemos hablado de Corintios, hermano, por eso yo les digo, hermano, toda la palabra del Espíritu Santo nos está llevando a que la venida del Señor es inminente. Por eso no podemos tener una actitud de tibieza ni indiferencia a la palabra del Señor. Porque todo lo que hemos estado estudiando, lo que estudiamos el viernes pasado, todo tiene relación. Entonces no endurezcamos el corazón. Es el último llamado que hace el hermano. No endurezcamos nuestros corazones. Para como conclusión de la sesión número 3 del hermano, no endurezcamos nuestro corazón, sino que recibamos esta palabra y si hemos pecado, ahogado tenemos, si hemos hecho las cosas mal, arrepintámonos delante del Señor, porque el Señor es un Dios de misericordia. Su misericordia todavía opera hasta el día de hoy, hermano. Así que es para todo esto, para todos nosotros es este llamado de advertencia. Recuerden a la Odisea, la advertencia que tiene. Y la sentencia es drástica. Y nosotros que estamos siendo advertidos a tiempo, no endurezcamos nuestro corazón, hermano. Sí. Así que eso, hermano, para que consideren la tercera sesión del hermano Luis Fonte. Amén. Oh, Así que le doy el pase a mi hermana Laurita. Está difícil hablar después de lo que dijo la Marjorie, porque en realidad más que lo que dice la Marjorie es lo y la amonestación de no ser tibio y de tener conciencia de quién somos es fuerte, hermano. Así que voy a tratar de articular la idea porque en realidad quedé bastante traspasada con lo que el Señor habló a través del hermano. Ah, cierto, ¿no ves? Ya se me había olvidado. Gracias, hijo. Ya, hermanos queridos, a mí me tocó compartir sobre el retiro de las hermanas
el retiro de las hermanas fue del 11 al 12 de octubre en la comuna de La Cisterna, en Tierra de Fe, que algunos de ustedes conocen, ¿cierto? Era retiro solo de mañana, de 9 hasta las 10:30, y las hermanas tenían como lema con amor eterno te he amado y por tanto, dice, y por eso te sigo mostrando mi fiel amor, gracias. Estaba basado en Jeremías 31:3 y ellas hacen reuniones como trimestrales, si no me equivoco, y ahí estaban viendo este tema era su tercera reunión, pero esta era la reunión unida. Así que fuimos de aquí, los enlaces. Si quieren ver los videos completos del día 1, les dejo el link, y del día 2 les dejo el siguiente link, porque finalmente fueron 3 exposiciones, 2 en el primer día y en el tercer día fue una exposición. ¿Quiénes fuimos? Fuimos 3 hermanas desde acá, 2:30, porque en realidad la Claudita era de Punta Arenas, pero se levantó cuando nombraron a La Serena y también se levantó cuando nombraron a Punta Arenas. Así que fuimos la hermana Patti, la Claudita, yo, y ella es la hermana que comparte, la Nancy. La Nancy es una hermana que viene de Brasil, está casada, tiene 2 hijos, qué sé yo, y ella dentro del compartir también estuvo compartiendo parte de su historia de vida, es una historia bastante compleja, la de Nancy, y voy a tocar solo algunos detalles que son pertinentes para la exposición, pero que sería bueno si alguien quiere entender las ideas completas que daba Nancy, tendría que revisar los links. Como las presentaciones eran solo de mañana, el retiro, en la tarde salimos a pasear. Y por ejemplo, nos fuimos al estadio a ver a la sub-20, fuimos el sábado, lo pasamos súper bien. Y las fotos del otro día nos fuimos a conocer La Moneda, nos metimos a los museos. La hermana, sobre todo la Claudia, estaba fascinada porque la Claudia no conocía Santiago. Y Santiago en los fines de semana es súper agradable porque hay poco tráfico, el clima estaba muy rico. Y nos alojamos en la casa de mi hermana, que algunos conocieron en Loncura. Así que ese día nos fuimos al estadio. Y lo pasamos en realidad súper bien. Volviendo al retiro. El retiro en los primeros 2 días, el primer día tuvo estas 2 exposiciones, el propósito eterno y la identidad. Si yo pienso en lo que acaba de compartir Marjorie, en realidad es bastante similar, pero desde un punto de vista un poco más femenino, ya quizá un poco más dulce, porque el hermano Fontes sí es bastante severo en lo que él predica. La Nancy en realidad fue más dulce, pero la severidad de la palabra era la misma, ¿ya? El primer día la hermana partió hablando del propósito eterno y ella decía que sin poder entender este propósito eterno, para nosotros es muy difícil entender la identidad. Así que partió diciendo que nosotros como personas en realidad siempre nos hacemos preguntas, y así como a nivel de humano, de ser humano, siempre estamos haciéndonos preguntas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en esto? ¿Para qué existo? ¿Realmente yo debía haber venido a este mundo? ¿Yo debía haber nacido? Pucha, ¿por qué tuve la infancia que tuve? ¿Por qué me casé con quien me casé? Entonces, todas esas preguntas, en realidad ella decía que es Dios el que pone ese sentir en nosotros y que ese cuestionamiento, decía la hermana, que no está mal, siempre y cuando nosotros vayamos a quien realmente tiene que responder nuestras preguntas, que es Dios. Ella decía que esa inquietud que está en el alma de nosotros es justamente puesta por Dios para poder descubrirlo. Y ahí ella contó que tuvo una infancia sumamente difícil, nace de una relación, ella no era un hijo deseado, y eso se lo hicieron saber toda su infancia. Por tanto, para ella fue muy difícil asumir que en realidad Dios sí quería que ella naciera. Ella nos enfatizó mucho que nosotros, hermanos, no somos productos de un accidente. Como hay algunos que probablemente le hayan dicho a sus papás, tú saliste chiripazo, a ti no te esperábamos, tú llegaste porque llegaste nomás, y hay otros que han sido concebidos en situaciones aún más difíciles que eso. Pero ella enfatizó, no somos producto de un accidente y tampoco somos hombres o mujeres no deseados. ¿Por qué? Porque la Escritura dice claramente que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo.
Por tanto, Dios tenía planificado que nosotros naciéramos de la forma que nacimos, por duro que sea, y tuviéramos la infancia que tuvimos, por duro que sea. Entonces la hermana nos llevaba a este fundamento y que nosotras lo que tenemos que hacer ahora nosotros es buscar el propósito por el cual hemos sido creados y formados. Y el propósito, hermano, como mencionaba Marjorie, no está enfocado en quiénes somos. Ese propósito está enfocado en que nosotros hemos sido llamados a formar parte de una gran familia, porque para eso hemos nacido. Dios quiere formar una gran familia y para eso estamos nosotros, hermanos. Y esa gran familia se forma en Cristo, que es como estuvo exponiendo nuestra hermana Marjorie. ¿Cómo se hace esto? Esto comienza por una transformación y una revelación individual. Esto no se forma aquí en la iglesia, hermano, primero. En la iglesia se empieza a manifestar, en la sociedad se empieza a manifestar, pero entender el propósito eterno al que hemos sido llamados parte de una situación individual. Ahí parte. Luego pasa a ser una situación un poco más amplia en la familia y luego pasa a ser algo colectivo en la iglesia y la sociedad. Por tanto, ella nos animaba a mirar el propósito eterno, que es esta salvación tan grande que hablaba Marjorie, que tenemos y empezar a enfocarnos en eso, más que empezar a enfocarnos en lo que yo viví, en lo que yo pasé, en lo que estoy pasando, sino que enfocarnos en lo que Dios ha dicho de nosotros. Luego nos fuimos a un break y volvimos con el segundo tema, que era la identidad. Y la hermana decía que para hablar de identidad hay como varias formas de verlo. Porque nosotros, por ejemplo, podemos ser definidos por nuestros nombres. Ya hay nombres más divertidos que otros. Por ejemplo, allá en Tongoy hay varias hermanas que tienen nombres súper particulares porque se forman, los centroamericanos son más dados, eso forman como las iniciales de los papás con lo de la mamá y te sale un nombre así súper mezclado. Y eso eres tú toda tu vida, pones una mezcla de tu papá y tu mamá, para bien o para mal. Y como que no te puedes sacar esa cuestión de encima porque cada vez que te llaman por este nombre mezclado. Pero también decía que podemos ser definidos por el apellido, y hay apellidos, caramba, que pesan, para mal y para bien. Hay gente que nace en familias que son muy potentes, por ejemplo, no sé, yo creo que aquí en Coquimbo igual hay, porque en Concepción sí hay, la familia de los tantos que todos son médicos y todos son pediatras. Allá son los Bancalari. Y pobre si naciste en la familia Bancalari, porque ya tienes tu futuro definido de antes que nacieras. Tienes que ser un médico pediatra. Eso es súper pesado si naciste con poca inteligencia, entonces vas a ser la oveja negra de la familia, porque nunca llegaste a ser lo que toda la familia es. Pero por otro lado, algunos nacemos con un apellido que te condena. Y tú naciste en la familia X, estás frito, porque en esa familia son todos mala clase, son todos iguales, son todos mañosos, son todos lo que sea, entonces el apellido, caramba que pesa. Bueno, dónde nacimos, dónde vivimos, si usted nació en zona rural, en zona urbana, todo nos va definiendo, hermano. ¿Cuánto ha estudiado? ¿Qué es lo que usted ha estudiado? Todo lo define, si estudió mucho, estudió poco. Pero la hermana decía que, sin embargo, en Cristo todos tenemos una identidad nueva. Y nuestra identidad no tiene que ver con esto. Nuestra identidad tiene que ver con que ahora en Cristo tenemos que descubrir quiénes somos. Y eso, hermano, nos toma toda la vida, decía. Algunas de estas características es que primero, decía ella, somos nuevas criaturas. Esto, hermana, la Nancy lo fundamentó en un sinfín de versículos bíblicos que yo no los puse porque se me iba a extender mucho la exposición. Pero ella decía que somos nuevas criaturas. Lo primero que tenemos que entender, por tanto, nuestro nombre, nuestro apellido, cuánto estudiamos, aquí, sinceramente, no pesa nada, hermano. No pesa nada. Delante de Cristo, la nueva criatura, nada pesa si usted estudió, nunca estudió, da lo mismo. Luego dice que esta identidad es santificada, que es lo que mencionaba Marjorie. Nosotros vamos, en la medida que vamos contemplando a Cristo, vamos siendo santificados y nuestra identidad se empieza a manifestar. Otra de las características es que somos templo del Espíritu Santo. Y como templo del Espíritu Santo tenemos la responsabilidad de cuidar este espacio de comunión que hablaba Marjorie. Más que cuidar aquí lo externo, que de repente uno dice, sí, cuídate, deja de comer grasa, deja de fumar, haz ejercicio. No, no se refiere a eso. Y eso no es que esté mal, pero no es lo fundamental.
tiene que ver con cultivar el templo del Espíritu Santo y cuidarlo en lo que pensamos, en lo que introducimos, hermano. Otra de las características que decía Nancy es que como nueva identidad, nosotros somos ciudadanas del cielo. Y al ser ciudadanos del cielo, tenemos normas y tenemos parámetros que no tienen nada que ver con los parámetros del mundo. Y nosotros a veces en la iglesia nos medimos con parámetros muy mundanos, hermano, muy mundanos, que si la hermana habla mucho es inapropiado, que si el hermano habla poco es inapropiado. ¿De dónde sacamos eso, hermano? Que cómo se viste, hermano, muchas de esas cuestiones con las que nos medimos son cuestiones mundanas. Entonces tenemos que ir renovando nuestra mente porque somos ciudadanos del cielo. Y otra de las últimas características que decía es que como ciudadanos del cielo tenemos la responsabilidad de ser embajadores de Cristo en la tierra. Y al ser embajadores, mencionaban así, que nosotros tenemos que desarrollar esa función en la tierra. Nosotros ahora, si usted se identifica, si usted piensa que es una ciudadana del cielo, es una nueva criatura, es una mujer, un hombre renovado, entonces tiene que tener mucho cuidado con quién se está identificando. Por ejemplo, si usted se identifica como madre, más que como una nueva criatura en Cristo, entonces todo su rol va a funcionar alrededor de los hijos. Error. Pero si usted se identifica como un profesional exitoso, un ingeniero, toda su vida va a girar en torno a su trabajo en la ingeniería. Error. Si usted se identifica como esposa, un rol loable, ¿cierto? Todo lo relacionado con la familia, error, hermano. Porque todo eso en un momento va a caer. Tus hijos se van a ir de la casa. ¿Y qué va a hacer usted como mamá? Puede que su matrimonio no sea perfecto y en realidad no hay ningún matrimonio perfecto. ¿Y cómo se va a sentir usted cuando eso falle? Cuando pierda el trabajo que tanto le gusta. Entonces ella decía que cuidado, nosotros somos embajadores de Cristo y no de otros roles. No nos podemos definir, tenemos que sacarnos de la cabeza, y el hermano Fontes también decía eso esos días. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos y tenemos una profesión, y una profesión, bien decía, que es mucho más alta que todo lo que nosotros hacemos en la tierra. Y todo lo que desarrollamos, decía Nancy, tiene que ver con encargarnos, porque un embajador, una de las cosas que mencionaba ella, era que tiene que velar por los negocios de su país en el lugar donde está. Y eso hacemos nosotros en Cristo. Y por último finalizó ese día citando Apocalipsis 2:17, donde dice que al que venciere se le dará una piedrecita blanca, ¿cierto?, con un nombre escrito. Eso es lo que debemos buscar, decía ella. Esa piedrecita blanca que tiene la revelación de lo que somos ahora en Cristo es lo que nosotros debemos buscar, no lo que realmente somos aquí en la tierra. Por tanto, nos animaba a buscar nuestra identidad y ver el propósito de Dios en nuestras vidas, que era que estamos dentro de una familia, que es la familia de Dios, para gloria de Él. Y fue la presentación del día sábado, y el día domingo había una sola presentación porque en la primera parte estuvo la cena, que estuvo compartida por 2 matrimonios. Ellos compartieron la cena y luego vino Nancy con la parte final. Y el tema ella puso, hallando sanidad en el amor de Dios. ¿Y por qué ella empezó a hablar de esto? Porque dice que nosotros en la iglesia, muchas veces cuando empezamos a descubrir esta identidad, nos chocamos con que de repente hay cuestiones que nos cuesta procesar. ¿Por qué? Porque uno, producto de la vida misma y de las situaciones, trae heridas. Y ahí volvía ella, o sea, por ejemplo, yo traigo heridas con mis papás, decía ella, por toda esta amargura que me traspasó cuando me estuvo criando y me habló de forma inadecuada tanto tiempo. O estoy enojada con mis progenitores, porque en realidad, como me dijeron que yo no debía haber nacido, entonces tengo esas cuestiones guardadas, y que cuando el Espíritu nos empieza a ordenar la vida, empiezan a aparecer y son súper duras de tratar. Y ella decía que necesitamos encontrar orden y sanidad en esas cosas. Y la Nancy ahí contó una situación de vida en relación a una de sus hijas, a Rafaela. Voy a hacerlo súper cortito. Ella dijo que... Gracias. Ya, ella comentó que hace unos 20, 25 años ellos viven en el centro de Brasil, en Londrina, y venían de haber visitado a su cuñada, que era pastora, en una iglesia en Tapellara, porque en esa iglesia en Tapellara no habían
realmente no habían varones, era una iglesia compuesta de mujeres y niños, porque su cuñada era profesora y ella empezó a predicarle a su hijo, se convirtieron a sus niños, a sus estudiantes. Se convirtieron los estudiantes, se empezaron a convertir primero las mamás y no llegaba ningún hombre a la iglesia, entonces los hermanos allá en Brasil la animaron a que no le quedaba otra que dirigir la iglesia. Y esta hermana estuvo muchos años rogando que se levantara un grupo de hombres hasta que ya recién hace unos 5 años se formó esto. Entonces ella con su esposo, Nancy, con su esposo que es Antonel, visitaban frecuentemente a esta localidad para poder apoyarla. Y venían de esa vuelta. Y en ese momento, en la zona donde ellos viven, se producen lluvias tropicales, pero pesadas, hermanos, que yo creo que de aquí a donde está la mesa, literalmente uno no ve nada. Y venían en eso y tuvieron un accidente de tránsito. Y tuvieron un accidente gravísimo. Su esposo Antonel, con su hijo, con Guillermo, quedaron dentro del auto, pero ella y Rafaela salieron disparadas. De hecho, Nancy quedó con una fractura de columna y la niña tuvo un TEC, tuvo un traumatismo encefalocraneano. Bueno, se fueron llevadas al hospital, se fueron todas al hospital, en el mismo día dice que dieron de alta a la Antonella y a Guillermo, pero ellas dos quedaron hospitalizadas. Su hija estaba un poco más grave, así que quedó en la UCI. Y dice que ella estando en la UCI iba a ver a la Rafaela y en un momento, el cuarto día, le dan de alta a la Nancy. Y fue a ver a su hija y ahí estaba Rafaela, estaba toda intubada, estaba sedada, qué sé yo, y dice que entrando a la UCI el Señor le da un canto que tenía parte de esto. Era un poquito más largo, pero yo tomé esto y dice, mi Dios es el Dios de lo imposible. Él hará lo imposible por mí. Y se quedó tan tranquila, hermano, tan tranquila, se despidió de su hija y se fueron al hotel donde estaba. Y lo llaman como a las 7 de la mañana, dice que era muy temprano, y le dicen, señora Nancy, su hija murió. Dice que Nancy no entendió nada, porque recordaba esto, mi Dios es el Dios de lo imposible, Él hará lo imposible por mí. Y Rafaela murió. Entonces dice, lo que se transformó en un viaje que era de bendición para la iglesia, yo me devolví a mi casa, decía, con una carroza fúnebre adelante y nosotros 3 atrás. Y no entendía nada, absolutamente nada. Y para peor, Nancy se quedó meses en cama, pues sí tenía una fractura de la columna. Dice que los hermanos la visitaban y le decían, bueno, ánimo, Nancy, tienes que recuperarte. Y ella decía, ¿cómo me puedo recuperar de lo que me pasó? O sea, de la columna me voy a recuperar. Pero el contexto era sumamente complejo porque el que venía manejando era el esposo. Y ella cuenta que por la infancia que tenía, que fue tan dura, siempre su deseo fue tener una niñita para poder criar a la niñita como no la criaron a ella. Su hija tenía 5 años cuando murió. Entonces, ella desde ese momento empezó un proceso de profunda meditación porque no entendía lo que estaba pasando. Y dicen así que en un momento, ya pasado unos 4 o 5 meses, de a poco empezó a salir de ese hoyo en que estaba metida. Si bien dice que nunca perdió la fe, en realidad su fe estaba muy trastocada, muy trastocada. Y ella dio cuatro tips para poder ser sanado, hermano, ser sanado. Y el primero que dijo es que para poder ser sanado nosotros tenemos que tener claro que tenemos que reconocer nuestros problemas y dolores. Si nosotros no reconocemos que lo que está pasando nos duele, nos molesta, nos incomoda, no hay forma de ser sanados. Entonces decía, la Escritura nunca ha cubierto el dolor de quien está sufriendo. Lo que sí lo expone, pero no te quedas en eso. Entonces lo primero decía era poder ver que este dolor era real. Lo segundo, y tiene que ver con lo que había compartido el día anterior y lo que compartió Marjorie, es tener claro cuál es nuestro propósito de identidad. Y por eso le decía, si uno se define, yo siempre quise, como decía ella, una niñita, y tuve a mi niñita, y mi niñita se fue, ¿quién soy ahora? O sea, si ya no soy mamá de una niña, ¿qué hago en esta tierra? Si mi esposo no está y yo me definía a través de la relación matrimonial, ¿quién soy? ¿Quién soy? Entonces Nancy decía, lo que nosotras somos tiene que ver con cuánto hemos descubierto de nuestro propósito en la tierra y la identidad que tenemos. Nosotros lo que somos, decía, debe ser dejado a los pies del Señor. Mi carrera, mi familia, lo que quiero, ahí puesto.
porque decía, en esta realidad nosotros, ella dijo que descubrió a Jesús como Señor. Y eso fue lo que más le dolió. Que ella dice que tenía claro que Jesús era el Salvador, que la salvó de sus pecados, que la salvó del infierno, que la salvó de los problemas. Pero como Señor es duro, decía. Porque como Señor es simplemente aceptar que lo que ha hecho es bueno, es agradable y es perfecto. Pero cuando eso te duele tanto, decía, es muy difícil aceptar a Jesús como Señor. Como Salvador, decía, es bastante más sencillo. Entonces, una vez que ella decía, entendemos que nuestro problema está ahí, empezamos a descubrir que este problema debe ser visto bajo la óptica de nuestro propósito, ser formado en esta familia a la imagen de Cristo, y nuestra identidad, que también está escondida en Cristo. El tercero paso, ella decía, debemos afirmarnos en esa verdad. Esa verdad es la palabra de Dios, y lo que la Biblia dice que soy, lo soy. Si la Biblia no lo dice, no lo soy. Y ella empezó también de una serie de versículos que estuvieron en esos meses llenando su mente. Uno de ellos era Romano, cuando dice que todo nos ayuda a bien. Entonces decía, Señor, yo no entiendo, no comprendo, pero tu palabra dice que todo nos ayuda bien. Por tanto, la muerte de mi hija me ayuda bien. Ella después comenta que entendió que la muerte de su hija fue lo mejor que a la Rafaela le pudo haber pasado. Porque dice, ¿cuál es nuestro lugar de refugio? Decía Nancy. ¿Dónde es el lugar donde mejor podríamos estar? En los brazos del Señor, en el cielo. Allá Rafaela no tiene relación con el pecado, no tiene problemas, no pasa angustia. Mi hija está en el mejor lugar donde podría estar. Lo que pasa es que yo la extraño. Pero ella está en el mejor lugar. Eso empezó a traer consuelo. Y eso lo aprendí, dijo, a través de la palabra de Dios. Porque en Romanos también dice que Jesús murió y resucitó para ser Señor de los vivos y de los muertos. Por tanto, mi hija no está en un espacio perdido, decía, mi hija está al lado del Señor y yo también estoy al lado del Señor. Entonces dice que ella se empezó a afirmar en la palabra de Dios y eso la empezó a fortalecer. Yo soy lo que la palabra dice que soy y soy solo eso. De hecho, contó una experiencia con su esposo. Su esposo hace pocos años dice que padeció un cáncer. Y estando en el hospital, al Antonel tenían que darlo de alta, pero Antonel tenía una sonda puesta. Y el alta se le iban a dar en el momento que la sonda se la pudieran sacar. Y dice que los medicamentos no hacían efecto, Antonel estaba con dolor, qué sé yo, y ella le dijo, ya Antonel, la Biblia dice que el espíritu de vida que está en nosotros vivificará nuestros cuerpos mortales. Ese mismo espíritu que vivificó el cuerpo mortal de Jesús para levantarlo de entre los muertos, dice que vivifica nuestros cuerpos mortales. Y dijo, ahí en la clínica, me apoyé en esa palabra. Y le dije, Antonel, vamos a orar para que el Señor vivifique este cuerpo mortal tuyo y te puedan sacar la sonda para que nos vayamos. Oramos, hermana. Y dice que ese mismo día le sacaron la sonda a Antonel y se fueron a la casa. Entonces decía, hermanos, lo que dice la palabra es verdad y nosotros tenemos que ahí quedarnos y fundamentarnos en la verdad que tenemos ahora en Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? Decía ella. Lo hacemos de la misma forma en que el Señor lo hizo, con la palabra y diciéndole a estas situaciones, escrito está. Tal cual el Señor es la tentación del desierto. Por eso decía ella, hermano, hermana, grábense versículos bíblicos, capítulos bíblicos, porque en realidad para que podamos entender los contextos en que vamos trabajando. Entonces, cuando venga el dolor que es real, cuando vengan los problemas que son reales, nosotros nos apoyamos en la realidad máxima que es lo que ahora somos en Cristo. Y con eso peleamos, hermanas, y con eso nos defendemos. Entonces, cuando vengan nuestros problemas, nosotros decimos, escrito está, y usted se afirma, y va a empezar a ser sanada, dice, de todo este dolor que puede haber traído producto de las situaciones de la vida. Ahora, Nancy terminó este testimonio después de su hija y dice, yo comprendí que Dios cumplió fielmente la palabra que me entregó, porque ¿sabe lo que era imposible? Dijo, es sobrellevar la muerte de un hijo y vivir feliz. Y vivir feliz, y vivir completa, y vivir plena.
Por tanto, mi Dios hizo en mí lo que es imposible para el hombre, vivir feliz después del hijo que tanto quisiste y vivir plena, dijo. Eso era lo imposible. No que mi hija se sanara, dijo. Lo imposible fue lo que hizo en mi alma y me transformó y hoy día yo soy feliz. Y si usted lo hubiese escuchado y visto, en realidad no se notaba para nada una hipocresía, era realmente así. Así que, hermano, ella mencionaba todo esto para poder hallar la sanidad en Cristo. Luego también ella siguió mencionando que hay situaciones, hermano, que no entendemos, como la que ella vivió, pero dijo, muchas veces este sufrimiento que tenemos es el instrumento que Dios usa para realmente llevarnos a la verdad. Ella dijo una cuestión muy buena, dijo, mire, puede ser que pasado el tiempo, uno generalmente mira para atrás y dice, oye, fue lo mejor que me pudo haber pasado esa situación tan dura. Pero va a haber veces, dijo, en que usted va a llegar al cielo y nunca va a entender lo que le pasó y nunca va a dar gracias por lo que le está pasando. Aún así, es bueno decir. Usted lo entienda o no lo entienda, porque la Escritura, decía ella, no nos llama a entender, nos llama a aceptar el señorío de Cristo. Así que, lo entienda o no lo entienda, el sufrimiento es parte de las situaciones que Dios va permitiendo para nuestra formación. Y empezó a entrar en este tema, hermano. Dijo que todas estas situaciones que necesitan encontrar un equilibrio, una sanidad, una redención, tienen que ver con situaciones que nos han pasado a través de la vida, ¿cierto? Esto se produce a través de personas. Decía, en realidad las situaciones no son en sí mismas, o sea, el trabajo no es, son las personas que están en el trabajo, son las personas las que nos hieren. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Decía ella, debemos perdonar. ¿Y cómo debemos perdonar? Mirando a la cruz, lo que ahora somos en Cristo. Y esa es la forma de poder avanzar en nuestra vida espiritual. Perdonar, decía ella, es una palabra compuesta por per y donar. Per es algo completo, ¿ya? Y donar es entregar algo, ¿cierto? Esto se aplicaba principalmente en los tiempos más antiguos a situaciones financieras. Y cuando tú perdonabas, dejabas libre de lo que te debía la persona y lo liberabas completamente de la deuda que tenía contigo. Asimismo, decía ella, cuando nosotros realmente decimos que perdonamos, nosotros dejamos completamente libre a la persona. ¿Y por qué podemos hacerlo? Decía, porque hay muchas veces que nosotros vamos a entender que si mi mamá, mi papá, mi esposo, quien sea que me dañó, es porque, decía ella, por ejemplo, mi mamá dijo, nunca había sido una mujer creyente y fue muy dura conmigo. Pero ¿cómo iba a entregar algo que no tenía? Si mi mamá no tenía amor, ¿cómo me iba a entregar amor? Ahora mi mamá, después con los años, dice, ha cambiado, pero ahora puede entregar lo que tiene. Sin embargo, mientras la persona lo único que tenga dentro es molestia, rabia, es lo único que va a poder entregar. Eso debe ser redimido por Cristo. Decía ella, pidámosle al Espíritu Santo que nos escudriñe, porque el perdón real, decía, no trae el asunto a colación constantemente. Yo no sé si ha escuchado a personas que usted habla con ellos y ligerito les saca el tema de nuevo, de la persona, de la situación, de no sé qué. No, decía, esa persona todavía no ha perdonado bien. Otra manifestación de un perdón bien dado es que no causa dolor. Tú puedes contar el hecho, puedes contar la situación, pero en realidad ya no hay dolor detrás de eso. Y lo más importante es que no amarga. La falta de perdón trae mucha amargura, decía, y amarga a la persona que no quiere perdonar, como también empieza a amargar a todos los que están alrededor. ¿Qué es lo que causa este perdón? Este perdón sana. El perdón sana. El perdón que nos dio Dios en Cristo nos sanó, hermano. A nosotros nos ha sanado. El perdón debe ser completo. El perdón termina siendo restaurador, nos liberta y es así, de esa misma forma que nosotros fuimos perdonados en Cristo, que nosotros también debemos perdonar. Y eso, hermano, es una obra del Espíritu Santo, no es una obra nuestra. Por tanto, tenemos que pedirle a Él que nos enseñe a perdonar. Ella cerró ese día ya diciendo, hermana, nuestro pasado no nos puede definir. Lo que decíamos antes, dónde nacimos, cómo nos criaron, el apellido, el nombre que tuvimos, qué estudiamos, todo eso está en el pasado.
no nos puede definir porque ahora en Cristo se nos dio la provisión completa para ser nuevas criaturas. Por tanto, nosotros tenemos que mirar a la cruz de Cristo y esta nueva criatura. Y da un ejemplo buenísimo que es como cuando uno va manejando un auto. Cuando uno va manejando, decía, tú tienes la ventana, que es el parabrisas, ¿cierto? Que te muestra todo lo que está hacia adelante. El camino, las direcciones, los letreros que van apareciendo. Pero el auto también tiene otros 3 espejos, decía. Tiene el espejo retrovisor y tiene los espejos laterales. El retrovisor, decía, es para ir viendo lo que viene atrás, ¿cierto? Que si hay algún peligro, alguna situación, tú vas mirando hacia atrás, pero no miras todo el tiempo hacia atrás. Y además decía, si usted mira el parabrisas, que es así de grande, el retrovisor es así. Así es lo que tenemos que mirar hacia el pasado, decía, chiquitito, pero solamente para ver lo que ya va quedando atrás. No para quedarnos pegados, porque si no vamos a tener un accidente, decía. Pero están también los retrovisores, ¿cierto? Los espejos laterales. ¿Que son para qué? Para advertir de peligro, ¿cierto? Para que tú veas si te quieres cambiar de carril, si viene un auto al lado, te advierten de peligro. Y son solos para eso. Pero tu pantalla principal es el gran parabrisas que tienes adelante. Así decía, nuestro parabrisas es nuestra identidad en Cristo. Y estos retrovisores para decir, allá no quiero volver. Y aquí tengo peligros que me pudieran hacer salirme del camino, un accidente, que tengo que tener cuidado. Así que ese ejemplo lo encontré tan bueno, hermano. El amor de Dios es el verdadero agente de vida y sanidad. Como dice en Isaías, que este amor transforma lo que no es en lo que es, transforma ceniza en alegría, corazones heridos en instrumentos de consuelo. El amor de Dios se expresa a través de lazos de amor que se mostró en la cruz y también a veces a través de lazos de amor que parece que son más ahogantes, pero siguen siendo, según la Escritura decía ella, con lazos de amor te llamé. Cuando nosotros somos realmente sanados, hermanos, de todas estas situaciones que pudiéramos traer, nosotros pasamos a ser canales de sanidad para otros. Como también va a decir Pablo, que nosotros somos consolados con el consuelo que hemos obtenido en Cristo. Es de la misma forma. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque ya decía, vivimos en una sociedad que tiene más farmacias que iglesias, porque la gente está enferma. El alma de nuestra sociedad, la gente alrededor está muy enferma, está muy dañada, hay mucho mal, decía ella. Y eso va dañando el alma de las personas, pero nosotros no podemos entregar lo que no tenemos. Si no hemos sido transformados por Cristo, perdonados en Cristo, entender la profundidad del propósito que tenemos en Cristo y de nuestra nueva identidad, tampoco podemos ser un agente que pueda traer sanidad a las personas. Hoy más que nunca, decía ella, debemos ser personas que lleven sanidad a los enfermos. Y podemos hacerlo porque tenemos toda la capacidad en Cristo para ser instrumento de esta sanidad. Así que así cerró el encuentro de hermanas. Se nos llamaba, como veíamos en las diapos que acaban de apagar mis hijos, se nos llamaba a poder, en primer lugar, descubrir quiénes somos en Cristo, el propósito eterno al que hemos sido llamados. Ese propósito va a definir nuestra identidad, ¿ya? Nosotros no estamos aquí como personas que son primeramente asociadas a un rol aquí en la tierra, ni familiar, ni un rol profesional. Estamos nosotros como embajadores de Cristo aquí. Ese es nuestro rol principal. Y dentro de este caminar en Cristo, nosotros vamos a empezar a ser transformados. Y ahí aparecen y tiene sentido estas situaciones difíciles que a veces vivimos, porque están puestas para poder formar a Cristo en nosotros. Eso. Como tú dices. Ya. Dice Juanito que cerremos orando. Dios eterno, le damos las gracias, oh Dios, por lo que hemos podido escuchar de usted hoy día. Usted, oh Dios, nos deja claro que vivimos en un tiempo muy difícil, donde la hipocresía dentro de la iglesia ha crecido y donde la sociedad, oh Dios, necesita una iglesia sana para alcanzar también sanidad y salvación en Cristo. Ayúdenos, Dios eterno, a poder
ver a Cristo en nuestras vidas, pero no de una forma, como decía nuestra hermana Marjorie, contemplativa, ni solo de conocimiento, porque eso realmente no nos transforma. Lo que queremos es la vida de Cristo formándose en nosotros y que esa vida vaya absorbiendo, Señor, todas las situaciones que vamos viviendo en el día a día, que vaya ordenando nuestra alma, que esta vida de Cristo tome control de nuestra mente, de nuestra voluntad y se pueda ver a su Hijo reflejado en nosotros. No para gloria nuestra, sino porque es el propósito eterno suyo, el llevar muchos hijos a la gloria, hijos maduros, hijos que reflejen a la imagen de su Hijo. Así que nos disponemos esta mañana a ser formados y seguir siendo transformados por la vida del Espíritu Santo en nosotros. Gracias, oh Dios, por todas las situaciones que vivimos. Muchas veces son situaciones que no entendemos, que tampoco agradan a nuestra carne, pero queremos quedarnos en la verdad de la Escritura, donde dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Gracias, oh Dios, porque nosotros le amamos y verdaderamente todo nos ayuda bien. Gracias, oh Dios. En el nombre de Jesús, amén.